Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio tan naturales como tú que todos los miércoles de 9 a 10 de la noche les acompaña en la buena onda de Radio Guadaira. También puedes escuchar este programa en www.radioguadaira.es. Hoy, día 16 de diciembre, vamos a hacer un pequeño balance de todo el 2015, las personas que han colaborado con nosotros para que este proyecto de portar bienestar a todos los oyentes sea posible. Hemos hecho una pequeña selección de los audios que han recibido mayor audiencia y durante todo este año hemos tenido muchísimas personas relacionadas con la medicina natural. Hemos hablado con doctores que tienen esa apertura en su visión hacia la medicina natural y todas las posibilidades que nos puede ofrecer y todos los beneficios que nos puede ofrecer. Vamos a pasar primeramente para agradecer a la doctora Carmen de León Morgado, que nos acompañó a final del invierno para presentarnos un poco su espacio en Sevilla, Espacio 800, y me encantaría mandarle desde aquí un cordial abrazo porque nos visitó aquí en Alcalá de Guadaira, en la emisora. Se realizó la entrevista por la mañana, un viernes a las 12 de la mañana, y les digo, fue una de las entrevistas que se puede decir que quedan en el corazón, tanto por el mensaje que nos ofreció como el bienestar que nos portó ese día y que nos sigue portando para cada cual que quiera escuchar la grabación en YouTube. Tienen toda la programación de Herbodietética Vitalba, el programa Tan Naturales como tú. Bueno, sin más, les saludo Miguel Ángel Barcelona, quien les habla, Enrique al control. Comenzamos Tan Naturales como tú. Hoy el programa lo vamos a dedicar para conocer la homeopatía. Vamos a intentar de hablar y conocer conceptos y vamos a intentar de hablar con Carmen de León Morgado. Ella es médica y realizó su licenciatura de medicina en la Universidad de Cádiz. En 1980 se traslada a Madrid y realiza especialidad de medicina del trabajo en la Universidad Complutense, con el ejercicio profesional en la unidad de hipertensión del Hospital Clínico. Realiza también máster en salud pública del Instituto para el Desarrollo de la Salud de La Habana, en Cuba, y realiza también trabajos en Sevilla, en el Virgen de Rocío, donde ejerció su actividad profesional entre junio del 87 al 2000. También realiza un posgrado de homeopatía en el Colegio Médico y máster en homeopatía en la Universidad de Sevilla, diploma de posgrado en medicina homeopática de la Fundación Bosch Gimpera Les Eures, Universidad de Barcelona, entidad con la que colabora como docente en la actualidad. Y actualmente, en estos años, se dedica como médica homeópata en Espacio 800. Muy buenos días, Carmen. Buenos días, Miguel Ángel. Encantado de que nos acompañes hoy con nosotros y creo que es especial tu visita, de que estés con nosotros aquí en directo. He leído tu currículum porque me ha sorprendido muchísimo dentro de tu camino en la medicina, cómo se ha ido un poco relacionando y llegando a este momento donde te dedicas a la homeopatía. Uh-huh. Yo quisiera conocer un poquito, y tengo aquí varias preguntitas que realizarte, pero me gustaría saber un poquito el concepto de salud que tienes y que nos puedes explicar un poco. ¿Qué entiendes por salud? Bueno, para mí la salud es un concepto amplio, es un concepto holístico que tiene que ver con la paz, con el equilibrio interior, con lo que somos dentro del conjunto de los lugares donde vivimos, las personas con quienes nos relacionamos. Digamos que es un equilibrio de muchas cosas. Para mí, fundamentalmente, la salud sería la paz interior y sería la capacidad de amar. Qué bonito. Carmen, yo he visto tu recorrido profesional, que es extenso, y me gustaría un poco conocer, porque cuando la persona te comenta, estoy realizando un tratamiento homeopático,
pero en el fondo ni siquiera conocen cuáles son los fundamentos principales de la homeopatía. ¿Cuáles son esos fundamentos, Carmen? Los principios de la homeopatía fundamentalmente se basan en la ley de la similitud. Tradicionalmente en la historia de la medicina ha habido un enfoque más enfocado al órgano, más organicista, que tiende a ver un poco la salud parcelada, como enfocando en un aspecto concreto, y también otras corrientes dentro de la medicina que han enfocado más en la persona como un sistema, ¿no? Como algo único y que en la cual todos los órganos y todos los elementos del cuerpo, del ser, están relacionados. Entonces la homeopatía es una forma, digamos, encuadrable en la segunda parte, en la idea integral de la persona, que no es excluyente de que se puede enfocar a estudiar el órgano o a estudiar lo microscópico. Pero hay un enfoque tanto en el abordaje de la historia clínica, la manera de recibir y de atender al paciente y de escuchar sus dolencias, como también a la hora de tratarlo desde un enfoque integral. Es la herencia de la alquimia, es la herencia de la medicina hipocrática y es la herencia de la mayoría de las corrientes que dentro de la medicina han enfocado a estudiar en la aplicación de los elementos de la naturaleza al ser humano de una manera integral. La visión de Hahnemann, fue un médico alemán del siglo XVIII, fue muy preclara en este sentido y él profundizó un método farmacológico que se basa fundamentalmente en diluir y agitar. Y permite aplicar la ley de la similitud al ser humano. ¿Qué conseguimos? Porque es mezclar y hay mucha información sobre este tema, pero vamos a concretar un poquito porque la homeopatía, cuando llegamos a la homeópata en sí, ¿qué nos encontramos? ¿Una entrevista, una valoración? ¿Qué técnica utiliza un homeópata para poder valorar lo que le ocurre al paciente? El homeópata parte, igual que un médico convencional, de la historia clínica y del diagnóstico clínico que se deriva del estudio de la persona. Para eso se puede apoyar también igualmente que un médico convencional en estudios especializados, ¿no? Y nosotros decimos que una vez que finaliza el estudio del diagnóstico clínico, empieza el diagnóstico del homeopático. Quiere decir que la persona pues puede vivir su enfermedad de una manera muy diferente que la vive otra persona que tenga esa misma enfermedad. Entonces, para nosotros es muy importante la comprensión de las modalidades que llamamos, que es la idea de, situaciones subjetivas u objetivas que agravan o mejoran la enfermedad. Por ejemplo, hay una persona que puede tener asma y agravarse con el calor, otra con el frío o con la humedad, por poner un ejemplo, ¿no? Y también pues las modalidades horarias. Hay quien se puede agravar de noche, de día, dependiendo de cada paciente, pues tiene unas modalidades u otras y es una de las bases de nuestro diagnóstico clínico, de nuestro diagnóstico homeopático, perdón. Y luego pues también tenemos en cuenta todos los planos de la persona. Si tú escuchas la historia de un paciente, hay veces que su dolencia está en el plano físico. Desde que tuve una gripe me pasa tal cosa. Pero otras veces puede estar en el plano emocional, desde que sufrió pues una pérdida o un desengaño, una situación difícil en lo emocional. A veces está en el transpersonal. Y hay que remontarse ahí y entrar en el lenguaje de la sensación. Entonces cada plano tiene su lenguaje. Lo importante es ir acompañando a la persona, comprender en qué nivel está su dolencia y tratarlo en ese nivel. Para eso en homeopatía están las potencias. Bien. Si yo quiero tratar cuerpo físico, elijo una bajita en escala CH, por ejemplo. Bien. Si quiero tratar enfermedad crónica, igual elijo una potencia LM, de una intervención muy paulatina en el proceso del paciente que va permitiendo una recuperación gradual.
El hablar de potencia, para que todo el mundo nos comprenda, estamos hablando de la solución en sí. ¿Cuántas veces hemos reducido la solución y se ha dinamizado, ¿no? Efectivamente. Y dependiendo de esa graduación, se trabajan planos u otros estados, ¿no? Efectivamente. O sea, la potencia te permite tratar a la persona en el plano en el que está enferma, Ajá. como he dicho antes, en el nivel en que se ha enfermado. Siempre toda enfermedad suele afectar a todos los planos, porque la persona es como un fractal, ¿no? Hay una sinergia. Si te duele el dedo, puede ser que tengas la sensación en el dedo igual que la tienes en la emoción o que la tienes en el plano de la sensación. Hay una comunicación entre estos pilares o entre estas estructuras. Pero donde destaca el síntoma, ahí debes tratarlo. Bien, es interesantísimo. Yo siempre cuando veo a toda persona que indica estoy haciendo un tratamiento y siempre preguntamos, bueno, ¿y de qué están compuestos ese tipo de bolitas o de gotas o medicación que utiliza la homeopatía? Pues el remedio homeopático, nosotros nos gusta llamarlo remedio, sí, más que medicamento, ajá, aunque es un medicamento que tiene una manera diferente de prepararse en la farmacopea. Están extraídos de todos los reinos de la naturaleza. uh-huh. Yo siempre me gusta decir una frase que es que la naturaleza nos da todo lo que necesitamos para sanar. Qué bonito. Y la homeopatía nos aporta un lenguaje para que el ser humano pueda asimilarlo. Ajá. Entonces en eso se basa nuestro método de la experimentación pura, que tiene ya siglos de rodaje. Tiene la comprobación de una ley científica, aunque a veces nos hablan desde fuera personas diciendo que la homeopatía no es científica, pero yo que he trabajado en el campo de la investigación clínica, puedo decir que nuestro método de la investigación pura tiene una clara comprobación científica, solo que con otra manera de hacer, que sería el ensayo clínico, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema quizá un poco más profesional. Uh-huh. A lo que voy, que todo lo que da la naturaleza puede ser un remedio homeopático. Bien. Sea de manera vegetal, que sea mineral. Efectivamente, de manera que nuestros remedios pueden ser procedentes del reino mineral. Uh-huh. Todos los elementos que hay en la tabla periódica son medicamentos, son remedios homeopáticos. Uh-huh. Es apasionante ver, por ejemplo, las nuevas corrientes de lo que se llaman los nuevos métodos en homeopatía, uh-huh. Cómo se comprende la tabla periódica de una manera viva, comprendiendo las series y los estadios como la evolución del hombre y la evolución atómica de los elementos como la evolución de las etapas de la vida. Todo eso fue una gran herencia que nos ha dejado un médico suizo, homeópata, que también es químico, uh-huh. que se llama Jan Scholten. Bien. Y que, bueno, él toma la herencia de los homeópatas antiguos, no es que, digamos, inventa nada nuevo, pero sí aporta una luz especial al conocimiento de los elementos químicos, ¿no? Por eso lo nombro aquí. Uh-huh. Y luego hay otro, también muy viva, la investigación en lo que son las familias de las plantas, sus sensaciones, todo lo que se puede deducir de ellas según los espacios también de enfermedad, que serían las diátesis, otro tema que si quieres luego profundizamos. Bien. Y también pues todo lo que son las familias del reino animal, que es una maravilla, ¿no? Todo eso está muy vivo ahora mismo en homeopatía, la investigación y el conocimiento de lo que se va descubriendo. Yo he visto algunos productos homeopáticos, algunos remedios, que se utilizan hasta productos que normalmente en sus principios activos pueden llegar a ser hasta venenosos, pero que trabajados en homeopatía pierden esa potencia que tienen, como puede ser, se me ocurre ahora mismo, por ejemplo, la belladona. A una dilución baja ya no tiene esa capacidad tan agresiva de principios activos. Yo me gustaría un poquito cómo hacemos nosotros para comprender y hacerle comprender a la persona cómo hacer de un veneno un remedio que nos va a ayudar a sanar. Me alegro que me hagas esa pregunta, Miguel Ángel, porque creo que nos permite comprender la ley de la similitud, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, si te intoxicas con arsénico, sí, y tú tratas a esa persona porque tiene los síntomas compatibles con el diagnóstico de arsénico album, uh-huh. Lo tratas con ese remedio,
puede permitir muy posiblemente curar la intoxicación por ese elemento. Ajá. Entonces de ahí la explicación básica de la homeopatía de lo similar, cúrese por lo similar. Simili similibus. Similia similibus curantur. Ajá. Entonces, efectivamente, nosotros elegimos la similitud. De lo que a ti te ocurre, la naturaleza tiene un similar a tu dolencia. Y lo aplicamos en pequeñas dosis, que ya habría que profundizar en lo que es la farmacopea, como decía antes, la manera de hacer en el laboratorio, que se va haciendo diluyendo, agitando, de unas determinadas maneras, que son las escalas en homeopatía, escalas de farmacopea, que la investigaron los primeros homeópatas. Está la escala centesimal hahnemanniana, la decimal hahnemanniana, 50 milesimal. Sería muy largo entrar en profundidades, pero digamos así que es como una forma de, lo que decíamos antes, poder aplicar a los planos de la persona, es lo que nos permite en la práctica, y que lo maravilloso de todo eso es que los médicos del siglo XVIII, que fueron profundizando en todo esto y no tenían medios como la cromatografía de gases y otros medios posteriores que han permitido medir en el laboratorio la manera de hacer las diluciones y comprobar que efectivamente cambian cuando ellos decían, pues van dando la razón a todos estos postulados antiguos a medida que avanza la ciencia moderna, ¿no? Entronca también con la idea que hablaba antes de lo científico de la homeopatía, porque no es que la homeopatía no sea científica, es que los métodos de medida de lo pequeño todavía no están tan desarrollados como para poder, digamos, comprobar fehacientemente lo que nosotros en la práctica clínica venimos comprobando hace mucho tiempo. Pero con resultados óptimos. Exacto. Y a medida que avanza la biología molecular, la inmunología, conceptos como la memoria del agua y similares, pues se va comprendiendo que efectivamente, como decía Marañón, la homeopatía es la terapéutica del futuro. Qué bonito. Bueno, agradecer a la doctora Carmen León de León Morgado, que estuvo con nosotros este año 2015 para hablarnos un poquito de homeopatía aquí en los estudios de Radio Guadaira. He querido comenzar con ella un poco para ver esos conceptos que nos ofrecía de la homeopatía, y porque haciendo un balance de todos los audios registrados en YouTube del programa Tan Naturales como Tú, es uno de los más escuchados, es muy interesante. Y ya les digo, si quieren seguir escuchando, allí tienen todos los audios del programa desde que comenzamos en la primera temporada. Bueno, hablando de este año 2015, vamos a pasar también porque tuvimos la oportunidad de conocer y que nos visitara por aquí una persona entrañable, Juan Serrano Gandía, que vino a presentarnos en directo su libro Cáncer, un enfoque biológico. Él estuvo trabajando en el hospital en Valencia, en la unidad de IVO, de estudios sobre el cáncer, biólogo, y 20 años que llevaba escribiendo este libro, por fin lo publica con gran éxito, y tuvimos la oportunidad de que ya tenía que venir por aquí por el sur, y nos visitó directamente en Radio Guadaira para hablarnos un poco de su persona y sobre el libro Cáncer, un enfoque biológico. Yo quiero agradecer también porque él es un investigador nato, donde yo pienso que toda su vida ha sido descubrir y todos son beneficios para el ser humano. Fue uno de los primeros que empezó a estudiar sobre los beneficios del propóleo. Igualmente estudios del propóleo en personas con el cáncer o con este tipo de proceso. Fue una de las personas que verdaderamente, a raíz de una experiencia personal, pues logró transmitir con un mensaje muy fluido y muy entendible a todas las personas conceptos que normalmente podemos tener muy claros sobre esta enfermedad, que la verdad es que suena la palabra y ya parece que da un miedo tremendo. Y él tiene una visión, vamos a llamarlo un poquito diferente, vamos a decir diversa a lo que normalmente estamos acostumbrados. Me gustaría escuchar un poquito a este señor que estuvo en junio, el programa creo que es el 27,
y es uno de los mejores entrevistas también que tuvimos con este señor, porque él es el técnico de un laboratorio de investigación, y he seleccionado un pequeño trocito donde nos presenta un poco ese libro, que toda la persona que esté interesada lo puede conseguir directamente en Herbodietética Vitalba, en la calle La Plata 2729. Y si no, directamente en internet, ponen Juan Serrano Gandía, el libro es Cáncer, un enfoque bio-lógico. Bueno, Juan, yo veo que entre todo lo que estás realizando, trabajo, conferencias, has tenido tiempo hasta de escribirnos un libro muy interesante. Yo me gustaría un poco conocer el contenido de este libro. Sé que nos hablaste un poquito ya en su día en octubre, pero yo quiero saber un poco cuál es el objetivo y el motivo de escribir este libro, que se llama Cáncer, un enfoque biológico. Sí, bueno, además, como os comenté, entre el bio y el lógico hay un guión. Hay un guión. Porque siempre intento aportar el sentido común. Bien, el libro está concebido ya hace más de 20 años. Yo, cuando estaba trabajando en el Instituto de Oncología, mi madre estaba adscrita al personal de enfermería de un hospital importante, que es el Hospital La Fe de Valencia. Y entonces, un día estaba yo pipeteando y me vino pues que le habían detectado un bultito. Ese bultito al final pues fue un tumor en el pecho. Yo en aquella época tenía una visión totalmente convencional, y la tratamos con cirugía, con quimio y con hormonoterapia. No hubo necesidad de darle radioterapia, ¿no? Y actualmente, por supuesto, sigue con sus revisiones y sigue con las pautas que le mandan sus oncólogos, aunque actualmente y afortunadamente está libre de enfermedad, por tanto no está con ninguna terapéutica. En aquel tiempo coincidió con la crisis que antes os comenté, entrar en las mal llamadas, a mi juicio, en medicinas alternativas, e indagar, en principio por mi madre, buscar cosas. Ello me condujo al propóleo. Del propóleo fui el primer autor en publicar una recopilación de la acción antitumoral del propóleo y sus derivados. De ahí que me condujo a coordinar un estudio con el Hospital La Fe de Valencia para valorar la actividad radioprotectora que tiene el propóleo, que hoy por hoy, si se valida, es en base a nuestras investigaciones, especialmente a partir de una buena amiga, de una crack, una bióloga, la doctora Alegría Montoro, del Servicio de Protección Radiológica del Hospital La Fe de Valencia, en conjunción con una persona que falleció, con el doctor Miguel Almonacid, y con un jefe que hay también ahí en el servicio, que es el doctor Nacho Villascusa. Y empecé a indagar, a investigar, hablando con muchos terapeutas, con muchos médicos. Entonces, al principio pocas cosas me convencían, pero poco a poco fui intentando atar cabos, ¿no? El último cabo que até fue el conocer el que para mí ha sido pues mi maestro en oncología integrativa, el doctor Joan Vidal Llobé, en Barcelona, que dirige el centro CUAP junto con la doctora Natalia Eres. Y el apostar por el concepto de esta medicina híbrida, ¿no?, que es la oncología integrativa. Bueno, me pilló también un momento personal pues, un poquito tonto hace 4 años, y decidí que tenía que recopilar toda la información, la inmensa cantidad de información que tenía, recopilarla en un libro. Y lo que comenzó investigando por mi madre se convirtió para mí en una pasión intelectual. Yo siempre digo que hay gente que le pega al SIDA o a la malaria, y yo le pegué al cáncer desde otros puntos de vista. El libro en sí además quise hacerle un homenaje a una de las personas que más han influido en mi vida, que es mi abuelo, un hombre de campo. Entonces el libro es un diálogo con él, sentados los dos a la sombra de un limonero. Ya sabéis que el cítrico es aquí también, en vuestra tierra. En Valencia. En Valencia estamos hermanados del cítricos, ¿no? Y bueno, es un diálogo de un hombre de campo, donde con sus preguntas intento responder aquello que él me pregunta, siempre bajo el paraguas del sentido común.
¿Qué podemos sacar en conclusión al leer el libro Cáncer, un enfoque biológico? ¿Hay un mensaje, hay una información que podamos, que nos va a transmitir alguna vía, alguna luz? Porque como se ve siempre que esta enfermedad es un poco tan oscura, un poco desinformativa, y la verdad que me gustaría saber un poco qué podemos conseguir a la hora de leer. Sí, hay un mensaje que para mí es contundente y está muy claro. Es cambio. Para mí cáncer es igual a cambio. Desde el sentido común tenemos que aunar esfuerzos, la oncología convencional con aquella que no sea convencional. Es el modelo que se va a implantar. Está en los hospitales de excelencia americanos, incluso también hay modelos muy importantes en Londres o en Berlín, y en España siempre damos un paso atrás. Pero esto tiene que llegar, y no me cabe la menor duda de que llegará. Sentido común. Y por tanto, sentido común por parte de todos, por aquellos que manejan la parte convencional, como por aquellos y también y mucho que manejan aspectos de tipo no convencional. Por tanto, yo el consejo que les daría, y el libro es un libro pues completo, ¿no? que habla de la oncología integrativa a partir de mi historia, a partir de la historia de mi madre. El mensaje es que, como dijo, hay una pregunta clave que me hace mi abuelo en el libro, y es que dice: oye, que la mamá, ¿qué tal? Digo, pues bien, mi abuelo, que la están llevando los mejores oncólogos, son amigos, y estamos encantados con ellos, ¿no? Y la pregunta que me hace es: perfecto, y ya cuando acabamos con todo esto, ¿tiene que hacer algo más? ¿Tiene que establecer algún cambio en su vida? Digo, pues abuelo, no, porque no hay ningún estudio científico que nos diga que tenga que hacer ningún cambio. Y me dice, pues no tiene mucho sentido, apelando a la histórica frase de Einstein, ¿no? De que si buscas cosas distintas tendrás que hacer cosas diferentes. No puedes pretender conseguir cosas distintas haciendo lo mismo. Entonces, el mensaje que yo doy es el de proactividad. El ser humano es multidimensional, es una parte física, una parte emocional y una parte esencial. La parte física que la cubren perfectamente los oncólogos, que son expertos. Hoy no hace falta irnos a Pamplona para tratar un cáncer de pecho. Aquí en Sevilla, por ejemplo, tenéis excelentes oncólogos. Lo que pasa es que yo siempre comento que, pese a esa excelencia en la oncología en España, apelo o comento el nombre de que bajo mi punto de vista es un tanto incompleta, en el sentido de que no contemplamos las otras dimensiones del ser humano, aspectos biológicos. O sea, hay muchísimas evidencias de que el consumo de ciertos alimentos nos conduce, son el culpable de al menos un tercio de los cánceres. Por tanto, si una persona contrae un cáncer, algo deberá de cambiar con su alimentación, y alguien nos lo deberá de explicar. Es el objeto, pues, de mis conferencias, ¿no? De los tóxicos que hay. Estamos asistiendo a una nueva toxicología de cantidades pequeñas, efecto suma. Para mí tienen una incidencia pero tremenda también en la génesis del cáncer. Por tanto, eso lo tenemos que cuidar mucho. Tenemos que ver cómo están las mucosas, cómo está el sistema inmune, cómo tenemos el sistema oxidativo, cómo tenemos la inflamación, ¿no? Aspectos emocionales, ¿no? Actualmente la psiconcología, bajo mi punto de vista, se centra mucho en los conflictos postdiagnósticos. Evidentemente, el que a uno digan que tiene un cáncer no es plato de buen gusto, y eso tenemos que tratarlo para que no entre en simpaticotonía y ello nos conduzca a una bajada de inmunidad con todo lo que ello conlleva. Pero yo digo, ¿y los prediagnósticos? Es posible que algunas personas, consecuencia de un conflicto emocional no expresado, no verbalizado, pueda impactar, porque el cáncer es multifactorial, son muchos factores lo que confluyen, y yo estoy convencido, y mi experiencia personal así me lo dicta, de que en muchas ocasiones conflictos impactan y son parte culpable. Hay autores que dicen que son 100% culpables. Yo siempre digo que son en buena parte culpables. A mí me encanta trabajar con los autores que establecen una analogía entre el tipo de conflicto y el tipo de órgano donde impacta. Mi madre tuvo un cáncer de pecho
izquierdo y has diestro. Ya intuyo por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Y por último queda la dimensión quizás que es la más importante, que es la dimensión esencial, que como bien dice mi maestro Joan Mirall Jové, él siempre pregunta a sus pacientes, ¿quién eres y qué quieres? ¿Quién eres y qué quieres? Bueno, seguimos adelante escuchando a Juan Serrano Gandía cuando estuvo con nosotros en el mes de junio presentándonos el libro Cáncer, un enfoque bio-lógico. Bueno, vamos a seguir adelante y siempre llegado a esta hora hemos tenido un apartado en Tan Naturales como Tú que nos ha acompañado durante todas estas 2 temporadas, tanto cuando comenzamos en el 2014 y el 2015, y vamos a hablar un poquito con él porque es la única persona que hoy, como todas las semanas nos ha acompañado, lo vamos a saludar en directo para que nos traiga, como siempre todos los miércoles, ese plato equilibrado y saludable. Bueno, pasamos directamente a la publicidad y hablamos con Adalberto Valdespino y el espacio Cocinarte en Tan Naturales como Tú. Herbodietética Vitalba ofrece asesoramiento y complementos nutricionales para preparar vuestro organismo este otoño. En Vitalba encontrarás una gran gama en nutrición econatural, panes ecológicos, fitoterapia, flores de Bach, cosmética natural o inciensos, entre otros productos. Herbodietética Vitalba. Estamos en calle La Plata 2729. Atención telefónica 95 568 89 28. En Vitalba cuidamos de tu salud porque somos tan naturales como tú. Herbodietética Vitalba. Bueno, seguimos adelante. Muy buenas noches, Adalberto. Gracias por acompañarnos de nuevo esta semana. Y nada, aquí tenemos a Adalberto Valdespino en el espacio Cocinarte. Buenas noches. Muy buenas noches, Miguel Ángel. Un saludo a nuestros radioyentes. No quería que pasara este año sin terminar saludándote en directo y agradeciéndote la fidelidad semanal que has tenido con este espacio y entregándonos ese menú saludable de la temporada pasada y este plato saludable y equilibrado esta nueva temporada. Muchísimas gracias, Adalberto. Bien, yo agradecerle a ustedes. Un comienzo para mí, llegar a saltar de la cocina y entrar a la radio. Un mundo que es totalmente nuevo para mí, llegar con mucha inocencia, mirando todo un tanto raro para mí, con un micro, cascos y tal, y nada, y poder llegar a tantas personas y la gente que agradece, y eso para mí me llena mucho. Hay que tener mucho arte para saber transmitir lo que son los sentidos directamente por la voz, por la radio, y transmitir lógicamente un menú. Y yo sé que hoy, aunque sea un día que estamos haciendo una recopilación de las mejores o de los mejores momentos vividos en Tan Naturales como Tú, yo sé que nos tienes preparado alguna sorpresita. Pues sí, es un sencillo Venga, vamos adelante. Para esta Navidad, que es muy sencillo, Miguel. Pues lo que tenemos para hoy sería un tabulé de quinoa. Un tabulé de quinoa, riquísimo. Pues muy bien. Como ustedes ya se conocen, quinoa este es un cereal que se utiliza mucho en Sudamérica, Perú, Bolivia, Argentina, Chile. Es como el arroz que utilizan ellos ahí. Ajá. Entonces, nada, esto va a ser un tabulé que va a ser enriquecido, esta quinoa cocida, con estas verduras. También no está de más subrayar que podemos utilizar también en preparaciones dulces. En este caso va a ser un tabulé, ensalada salada, pero también puede ser preparaciones dulces. Puede hacer bien cremas, se pueden hacer tartas, se puede hacer varias preparaciones y la quinoa sencillamente hervida como cereal se puede acompañar con un yogur, ya sea natural o de sabor, y un troceado de frutas. ¡Qué rico! Y entra muy bien. Pero hoy lo vamos a cocinar como si fuera una ensalada fría. Exactamente, pues. Vamos a dar los ingredientes y seguimos con la elaboración, Adalberto. Pues muy bien, los ingredientes a utilizar serían una taza de quinoa, una media taza de perejil trinchado, un pepino, vamos a utilizar también una media cebolla, un tomate maduro grande, una zanahoria, un pimiento verde, el zumo de medio limón, un diente de ajo, sal, pimienta y aceite virgen extra. Primeramente vamos a colocar un cazo con nuestra taza de quinoa y o sea, con la medida que pongamos de quinoa, ya sea si es una taza, ponemos 2 de agua, siempre el doble de la cantidad de este cereal, y vamos a cocinarlo a fuego vivo. Una vez que empieza a reducir el agua y quede a nivel de nuestra quinoa, que empieza a hacer hoyos en la superficie, bajamos el fuego bien bajito y dejamos que termine de cocer. Se le pone siempre un dientecito de ajo para darle un toque de sabor.
un diente de ajo, se le da un golpecito y se deja caer y un puntito se puntea solamente de sal. Una vez que esté cocida nuestra quinoa, la refrescamos bien y una vez fría pasamos a trocear toda la verdura. En este caso, explicaba, vamos a utilizar la media tacita de perejil trinchado, vamos a picar bien el pepino en taquito. También utilizamos la cebolla cortada a taquito, el tomate, el pimiento verde y vamos a coger la zanahoria y la vamos a poner rallada. Esto va a una combinación de colores y texturas. Todo picadito, muy pequeñito. Muy pequeñito, un dadito muy chico y bien minúsculo, y la zanahoria va a ir simplemente rallada. Todo esto lo vamos a mezclar. Retiramos nuestro diente de ajo, ya que una vez que esté lista la quinoa, el diente de ajo, que ya ha dado su sabor. Mezclamos todas estas verduras y entonces pasamos a aliñar con el zumo de medio limón, aceite de oliva y sal y pimienta al gusto. Y ya tenemos nuestra ensalada. Y más fácil de preparar, imposible. Es muy sencillo. Y ahora, para montarla en nuestra mesa como entrante, vamos a utilizar una especie de canapé para sorprender a nuestros invitados. Y vamos a utilizar el tipo de pan que nos apetezca para hacer una tostada. Bien. La tostada la vamos a darle un toquecito de aceite de oliva, le damos un golpe de horno y una vez que esté bien doradita retiramos y vamos a preparar con un aguacate bien maduro, vamos a sacar toda su pulpa, le damos un toque de sal y pimienta y le aconsejaría un toquecito de pique, ya puede ser tabasco, un poco de chile bien trituradito, y entonces vamos a untar a nuestra tostada esta crema de aguacate bien fresca y colocaremos encima nuestra ensaladita de tabulé con esta combinación de colores. Y es una tapita muy rica. Adalberto, especial. Además, yo estoy recordando tantísimas veces que he desayunado una tostada con aceite de oliva y aguacate y eso está exquisito, aparte de que sienta estupendamente. Y para acompañar este tabulé es especial. Adalberto, muchísimas gracias por acompañarnos en Cocinarte y llueve, truene, haga calor, darte las gracias porque siempre has estado con nosotros acompañándonos en Tan Naturales como tú. Gracias a ustedes por permitirme convertir este pequeño espacio de sonido en imagen, color, olor, sabor y texturas. Muchísimas gracias, Adalberto, y hasta el año que viene que nos encontramos aquí en este espacio Cocinarte de Tan Naturales como tú. Claro que sí, vamos a seguir dando bueno y mucho más, claro que sí. De lo bueno y mucho más, chao. Chao, hasta el año que viene. Igualmente, chao. Bueno, seguimos adelante en este espacio Tan Naturales como tú y ahora sí quiero hacer una mención a uno de los programas también que tuvimos la semana pasada, que la verdad es que nos sorprendió muchísimo hablar con la doctora Carmen Martínez de Barcelona y de escuchar un poco su proyecto, sus técnicas y cómo lo está introduciendo dentro de lo que puede ser hasta la educación en la universidad, tanto para enfermeras como para doctores. Vamos a conocerla un poquito, aunque la tuvimos la semana pasada con nosotros. He querido seleccionar un fragmento para que todas las personas que no tuvieron oportunidad de escuchar a Carmen Martínez, que tengan esa oportunidad de sentirla hoy. Bueno, vamos a presentar un poco a María del Carmen Martínez Tomás. Ella es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona, médico homeópata y naturista, diplomada en homeopatía por la Escuela de Estudio de Homeopatía y la Asociación por la Enseñanza Postuniversitaria de la Homeopatía en Ginebra. Profesora titular de Farmacología Clínica en la Escuela de Diplomados de Enfermería de la Universidad de Barcelona, profesora del Máster de Medicina y Enfermería Naturista por la Universidad de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona, profesora del Máster de Enfermería Oncológica del Hospital Sant Pau y la Universidad Autónoma de Barcelona, profesora de Formación Continuada del Plan Formativo del Colegio Oficial de Enfermería de Barcelona, COIP, donde imparte cursos de autogestión emocional, Ho'oponopono y técnica metamórfica. Profesora de la International School for Giving con sede en Italia, miembro y colaboradora de la Asociación de Médicos, Terapeutas y Sanadores Española desde su inicio, con presentación de taller de Ho'oponopono en las ediciones del Simposio en Barcelona en el 2013-2014, escritora y divulgadora de la conciencia en la salud y la medicina, colabora con diversos medios de comunicación en Cataluña y ha colaborado con las primeras jornadas de terapia integrativa
la medicina del siglo XX. Colabora moderadora en las segundas jornadas de medicina integrativa organizadas por la Asociación Cultural de la Comunidad Doksen en España y Escuela de Medicina Tibetana por el Instituto Shansung de Barcelona, en la participación en la medicina alopática, la medicina tibetana y la medicina homeopática y la medicina china. Es escritora y autora de los libros Ho'oponopono, Viento, Perdóname, Te Amo, de la editorial Océano Ámbar, y El espíritu de Aloha, el poder de ser feliz ahora, también de la misma editorial. Bueno, después de leer un poco todo este currículum y presentar a Mari Carmen Martínez Tomás, solamente nos queda saludarla. Muy buenas noches, Mari Carmen. Buenas noches, Miguel Ángel. Encantada de que colabores con este espacio tan naturales como tú para aportar un poquito de bienestar al ser humano. Yo en la presentación, que he visto una presentación muy técnica a la hora de hablar de quién es Mari Carmen Martínez Tomás, pero yo siempre me gusta un poco conocer la otra parte o la parte de la esencia personal de Mari Carmen, y me gustaría saber un poquito cómo es que te acercas, siendo licenciada en medicina y cirugía, a este mundo un poco diferente de lo que puede ser la medicina alopática o esta apertura a la medicina natural. Sí, y más en la época en que yo lo hice, ¿no? Ajá. Pues a través de las personas que venían a consultarme, ¿no? Uh-huh. Cuando yo acabé medicina, pues y, lógicamente me puse a visitar, abrí un consultorio, trabajaba en el hospital de Barcelona, en el hospital clínico, también daba clases, y entonces empecé a ver que la enfermedad estaba íntimamente relacionada con los problemas psicoemocionales. Uh-huh. Es decir, constaté que no había enfermedad que no tuviera en el sustrato un conflicto, ya sea con la misma persona, una insatisfacción personal, una depresión pues porque el trabajo no nos gusta o porque no tenemos trabajo, o un conflicto de relaciones en la mayoría de los casos. Uh-huh. Y este conflicto relacional pues normalmente estaba en relación a personas que nos importan, o sea, personas de nuestra propia familia o con las personas con las que compartimos más tiempo y espacio, que normalmente también es en el trabajo. Uh-huh. Y eso me hizo empezar a profundizar y a tirar un poco del hilo de Ariadna para ir no a los síntomas, saltarme un poco los síntomas e ir a la causa real, ¿no? A la causa profunda del malestar de las personas. Uh-huh. Y después de casi 40 años de ejercicio profesional y de profesora, nos parece que cada uno de nosotros somos muy distintos y en realidad casi todos estamos cortados por el mismo patrón. Buscamos las mismas cosas en la vida: la tranquilidad, la paz, la armonía, el bienestar de nuestra familia y de los seres que amamos. Entonces, en lo fundamental no somos nada originales. Ah. Yo quisiera, para que todos los oyentes que siguen este espacio comprendieran un poco esa importancia del estado emocional o de otros estados que también son importantes en nuestra vida, no solamente en nuestra estructura física. ¿Cómo podemos explicar a estas personas esa sinergia que existe entre nuestra estructura física, la emoción y nuestra energía? Claro, porque nuestra energía emocional, uh-huh, todo lo que son las emociones, los sentimientos, los deseos, nuestra energía de pensamiento, que en consecuencia después nos hace sentir. Es decir, las personas se creen que lo principal es lo emocional, y estamos equivocados, porque si realmente somos capaces de pensar bien, entonces nos sentimos bien. Uh-huh. Por lo tanto, el malestar emocional siempre está en relación en algún pensamiento, pues de carencia, de desprecio, de desvalorización, de falta de autoestima, pensamientos que nos llevan a sentirnos mal. Pero primero es el pensamiento. Y contestando a tu pregunta, sí, ¿por qué esta energía sutil no se ve igual que vemos el físico? Uh-huh. El físico es una energía densa que vibra muy, muy lento, y por eso es perceptible a los ojos humanos. Uh-huh. Pero gracias a Dios hoy día tenemos muchas formas de poder diagnosticar y ver los cuerpos sutiles, que son nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo espiritual. Uh-huh. Y como somos un todo indivisible, sí, pues
una cosa y la otra están íntimamente relacionadas. Esto es lo primero que yo constaté cuando empecé a ver pues personas que estaban presentando, porque a mí no me gusta hablar de enfermos, Sí. porque todos en algún momento de nuestra vida hemos sido enfermos. Y entonces pues en la facultad, en la universidad, en la escuela de enfermería, la primera pregunta que yo planteo, solamente empezar un curso, un máster o un posgrado, lo que sea, es: el que no ha estado enfermo, por favor, que me levante la mano. A estas alturas todavía no conozco a nadie. Entonces, ¿será que la enfermedad es una experiencia humana? ¿Que es alguna experiencia que hemos venido a transitar y a transformar de alguna manera? Entonces, pues muchas veces la enfermedad es la oportunidad o es el maestro. Ajá. ¿Cuántas personas no me han dicho a mí, después de un cáncer, de una fibromialgia, de enfermedades incapacitantes: es lo mejor que me ha pasado en la vida, doctora? Yo a eso le llamo la perla. Entonces, si realmente podemos llegar a este punto, necesitamos que el médico nos acompañe a nuestros miedos, a nuestros temores, a las verdaderas razones, a buscar las verdaderas razones y a resolverlas. Porque si no, estamos condenados a sufrir los mismos malestares más los malestares derivados de las pastillas que hemos de tomar de por vida. Esta medicina a mí no me satisfacía, ¿no va? Y entonces empecé una búsqueda de profundizar en mi propio proceso de sanación, porque cualquier médico, cualquier persona que se dedica al bienestar, o a la terapia, o a la medicina, o a la enfermería, en realidad, en el fondo y en el trasfondo, está buscando su propio bienestar. Recuerdo las palabras de un gran médico y cirujano, ¿Sí? que siempre me comentaba: Miguel Ángel, ¿tú has visto algún fonendoscopio que escuche el alma humana? El fonendoscopio sirve solamente para los ruidos humanos. Exacto. Pero ¿qué fonendoscopio escucha esa parte, Claro. emoción o energía? Claro, y no se trata de polarizarse en absoluto, porque la medicina física, cuando el cuerpo ha sucumbido a unas emociones, a un estado psíquico, a una falta de propósito que nos ha enfermado, tiene que ser atendido. Claro. Y tiene que ser atendido con las herramientas que tenemos. Si hay que operar, hay que operar. Y siempre yo digo a mis pacientes: si un día te da una meningitis, yo te ingreso y te pongo un suero con antibióticos. Claro. El problema es que tratemos las cuestiones emocionales, psíquicas y espirituales con pastillas. Porque entonces lo único que estamos haciendo es enmascarando el problema, ocultando y despistando a la persona. Efectivamente. Porque al final ya no sabe lo que le pasa. Si una persona es capaz de sentir y de ver que su problema de depresión está en relación a que no se habla con su hermano desde hace 10 años por cuestión de una herencia, pues es ahí donde hemos de poner toda la atención. Claro. Vale, le podemos dar unos antidepresivos por un poco tiempo, mientras él toma conciencia de cuál es la verdadera razón de su depresión. Porque no podemos estar separados de la familia, de papá, de mamá, de los hermanos, de nuestra familia nuclear, porque son las almas con las que tenemos un propósito profundo de sanación. Hay muchos conceptos cuando veo este tipo de línea de trabajo, y ya en la temporada pasada hablábamos de la medicina integrativa, y me gustaría un poco explicar un poquito en qué consiste o qué entendemos por medicina integrativa. Pues mira, Miguel Ángel, te lo diré en 4 palabras. Bien. Yo has visto que precisamente el primer congreso, yo era la moderadora del primer congreso de medicina integrativa. Ajá. Y en este congreso teníamos medicinas tan antiguas como la tibetana, como la china, y esas medicinas no tienen que integrarse porque no se han desintegrado jamás. Bien. Entonces, ¿por qué nos hemos de integrar los que practicamos medicina alopática? Pues porque a partir del descubrimiento del bichito del Fleming, pues parece ser que todo lo hemos de pasar por un microscopio, y lo que no se puede mirar por el microscopio es que no existe. No es válido. Exacto. Entonces nos hemos vuelto cegatos. Sí. Y estamos a la búsqueda del microbio, y yo siempre digo, en una clase infantil, pues puede darse el caso de que haya una meningitis, o que se dé un caso de sarampión o de lo que sea. Si hay 20 niños en la clase, ¿por qué 5 caen enfermos y los otros 15 no? Si el microbio ha estado en contacto con todos, porque estaba en el aire.
Pues yo creo que será por las defensas de cada Claro. ser, ¿no? Pero, claro, absolutamente. Ujú. Y esas defensas están en relación a la salud mental, física, emocional y espiritual de la persona. Uy, escuchando a Mari Carmen Martínez, todavía, aunque fue la semana pasada, pero me emociona al escuchar las palabras cuando hablamos con ella. Bueno, yo llegado a este momento me voy a despedir hasta la semana que viene y os voy a dejar con una persona maravillosa que despertamos en el invierno, que la sacamos de la cueva, como ella decía, y que nos atendió gentilmente y nos hablaba sobre sus libros que había escrito, Ángela Castillo Olmo, con la cual pude tener la oportunidad de disfrutar la entrevista y nos regaló un poema precioso que tenía referencia un poquito con Alcalá de Guadaira también, aunque ella es jiennense que vive en Barcelona. Nos hablaba sobre la niña aceitunera, y he querido finalizar este año con esa voz de Ángela Castillo y con esa energía que nos transmitía un poco la esencia de sus escritos. Ángela, a todas las personas que nos acompañó, Mari Carmen Martínez, Carmen León Morgado, Juan Serrano Gandía, y a todas las personas que dentro del bienestar siempre han estado acompañando a tan naturales como tú. Sin más, muchísimas gracias. Se despide Miguel Ángel Barcelona, quien les habla, Enrique a Control. Hasta el año que viene, porque somos tan naturales como tú. Que en un principio la planifiqué para hacer todo un recorrido desde Perú hacia todo lo que es la Ribera Maya y viajar y conocer todas aquellas tierras, pero fíjate cómo una cosa es lo que planificas y lo que tienes en tu mente, y otra cosa es lo que la realidad te acaba poniendo. Y fíjate que viajé a Perú para encontrarme con mis propias raíces. Tuve que dar ese gran salto para sanar mis raíces. Y ahí trabajé, yo lo titulé Girasoles al amanecer, pero ahí lo que trabajo es la medicina de las relaciones, todo un proceso de sanación de todas las relaciones importantes que sostienen tu estructura del ser, tus raíces, el lugar donde has nacido, tu relación con tus padres, con tus hermanos. Es todo muy metafórico, y en ese ejercicio de sanación, cuando volví, escribí un poema que refleja lo que significa para mí la recapitulación. Lo titulé La niña aceitunera, y os quiero regalar unos versos de este poema porque sé que ahí los alcalareños también tenéis aceitunas. Muchísimas gracias, Ángela. ¿Sí? Pues sí, tenemos aceitunas y la verdad es que de tradición antigua también. Alcalá de los Panaderos, pero también hay la tradición de las mujeres aceituneras en Alcalá de Guadaira. Fíjate, pues esta niña aceitunera es como hacer ese poema supuso el darme cuenta de que me había vivido todo aquello, pero yo estaba soñando con otras cosas, y sin embargo la naturaleza me estaba enseñando algo que yo rescaté en esa concepción de lo vertical que tú decías al comienzo. O sea, todo está, la totalidad está en cada momento. Lo que pasa es que nosotros estamos proyectándonos siempre hacia otros lugares y no estamos acogiendo, porque todavía no, quizá nuestros ojos o nuestra mirada o nuestro oído no se ha preparado para escuchar la gran magnitud de lo que cada momento nos entrega. Y entonces aquella niña estaba allí, pero no quería estar allí, quería estar soñaba con otras cosas. Y cuando volví de Perú y pude rescatarla, fue muy sanador, porque a partir de ahí ya no se quedó esa mirada de inocencia, ya no se quedó atrapada en el pasado, sino que empezó a caminar conmigo. Entonces el poema dice así. Bueno, para todas las mujeres aceituneras de Alcalá de Guadaira. Ole. Ole. Dice así. Yo soy para ti, florecilla, como la noche misteriosa. Solo puedo darte silencio y olvido, pero cuando abras tus ojos a la luz de la mañana, mis lágrimas de rocío calarán el secreto de tu alma.
le dijo a esta niña un olivo. La niña no olvida el misterio de su amigo. Pasan las estaciones, el campo bebe y se renueva, y al año siguiente regresa al olivar cargada de pañuelos. Ella secará las lágrimas de esos ojos secos, desvelándoles la risa iluminada del reencuentro. Si no fuese por lo mal que lo pasa a primera hora de la mañana, se diría que esta niña disfruta de ir con su familia a la recogida de aceitunas. Y es que lo peor es la llegada al olivar, cuando el manto de escarcha todavía cubre el campo. Las rodillas se niegan a hincarse en la tierra helada, y las gélidas olivas se le caen de las manos. El padre mira a su niña, la carita roja de frío, el cuerpo abrigado pero entelherido, y de lejos va y le grita: «Anda, corre y rebusca unas tamarillas, que vamos a encender una lumbrecilla. Aligérate, hija, que se te vaya calentando la sangre». Y ella rastrea por todos lados su cosecha de ramas hasta que la parva se hace grande y suficiente para que prenda un fuego reconfortante. Bueno, este poema es más largo que un día de aceitunas, pero decir que la niña habla con el olivo, con la aceituna, con el pajarillo, y que finalmente, o sea, le cuenta todas sus cosas al olivo, y finalmente el olivo le responde con un poema y le dice: «La vida está aquí, florecilla, en esta tierra, en la mente soñadora que se mira en las estrellas. Yo no sé si soy un árbol o un río invisible que emana aceite. Aunque viva eternamente parado, sin esta recorre el mundo, de mesa en mesa, de labio en labio». Ángela, me has puesto los vellos de punta. Sí, la verdad que me enciende. He tenido muchos encuentros y charlas, y es verdad que cada vez que lo declamo, me lo sé de memoria, quiero decir que no lo he leído, uh-huh. y cada vez que me vienen esos versos es como si me encendiese por dentro, y la gente me dice: «Ángela, es como si te encendieras como una bombilla». Es mágico, sí, es mágico. Ángela, me gustaría, antes de finalizar, que nos hablaras un poquito de tu última creación, que es Los ojos de la noche. Ya hemos visto tu primer libro, que se basa un poco en la experiencia del Camino de Santiago, sí. Ese traslado en girasoles al amanecer hacia Hispanoamérica, hacia Perú. ¿Y Los ojos de la noche? Ahí es como otro paisaje dentro del recorrido del amor, en el cual te coge la voz y te dice: «Ven, que te voy a contar algunas cosas desde este entendimiento». Es una transmisión de conocimiento que le hace la anciana del corazón, uh-huh. la voz arquetípica que todos llevamos, que ha hecho ya el recorrido y puede mostrarlo desde otra altura, y es también como un desdoblamiento, en el sentido de que hay esa parte que todavía está buscando y está haciéndose preguntas y está pidiendo una dirección o un porqué, y entonces o una respuesta, y entonces ahí la anciana en base a unas imágenes fuerzas de una niña que mantiene una relación muy bonita con su abuela, y uh-huh. aparecen unas imágenes fuerza. Esas imágenes fuerza son en las que gira todo el libro o toda la historia, y se van desarrollando circularmente, porque la estructura del libro es bastante onírica, no tiene una estructura así desde lo que es lineal, como aquí comienza y aquí acaba, sino como permitiendo que el mundo de los sueños se vaya desplegando, o la mirada onírica se vaya desplegando y vaya dando así como imágenes, sin ser un libro de poesía. Uh-huh. Es un libro muy poético en toda su transmisión, porque más que explicar las cosas o documentarlas, lo que hace es liberar esas imágenes que resuenan en cada lector, porque lo que decíamos al principio, llevan ese paquete energético que permite que el lector entre en sus propias memorias y active su propio
su propia comprensión. Es un libro mágico, Los ojos de la noche. Bueno, Ángela, yo quiero agradecerte el que nos hayas acompañado en este espacio tan naturales como tú. Ha sido una entrevista preciosa y recordar cómo podemos hacernos con tus escritos.